Gracias. ¿Qué nos arroja? Ya no lo digas más porque ya no vamos a aguantar a Alejandro Moreno, pero muchas gracias. Es un buen trabajo. ¿Pero qué arroja esta encuesta? ¿Qué resultados? Un empate técnico en primer lugar entre el PRI y Morena, que se ha ido señalando y consolidando a lo largo de los últimos meses. El Frente está en tercer lugar, peleando por el cuarto lugar con una expresión independiente como la de Margarita Zavala, que entiendo que viene más adelante en este foro. Y hacia adelante tenemos, pues claramente en la elección del 2018, dos visiones completamente distintas de lo que debe de ser México en la contienda electoral. Por un lado, el populismo autoritario que representa López Obrador y Morena, que han dicho en distintos espacios que ven a la revolución bolivariana de Venezuela como algo positivo, que quieren convertir a México en lo que hoy es Venezuela y que no debemos de permitir. Venezuela tiene la inflación más alta del planeta, el desempleo más agudo de América Latina, hay desabasto en medicinas, en alimentos, no hay paz social. Venezuela es un claro ejemplo de lo que no debe de sucederle a un país. Y por esa razón es que nosotros en el PRI estamos convencidos que podemos presentar las mejores alternativas de política pública, las más inteligentes, las más convincentes, para convocar a las clases medias y populares de este país a defender a México. Tenemos que defender lo que se ha logrado por el trabajo de múltiples generaciones de mexicanas talentosas y de mexicanos, y también reconocer que hay asignaturas pendientes por atender, que hay claros problemas que tenemos que hacerle frente con determinación y a partir de ahí entonces defender a México de la amenaza del populismo autoritario que representa Morena y López Obrador. Entremos en materia para el PRI, si te parece bien, Enrique. Y hay un extendido segmento de la ciudadanía que piensa que el PRI es el mismo de siempre, que es el viejo PRI, el PRI del caudillismo, el PRI de los negocios y los cochupos y la corrupción. ¿Cómo le dices a esa ciudadanía que el PRI hoy es auténticamente una opción electoral para el 2018? Con hechos. Tenemos que acreditar los cambios que ha vivido nuestro país, más allá de con las palabras, con las acciones concretas y con los resultados. Hagamos un recuento. En esta administración se ha logrado, con el concierto del sector privado, de los sectores sociales, del sector público, la cifra de generación de empleo más alta en la historia de sexenio alguno. Son más de 3.300.000 empleos nuevos los que se han registrado en este país y gracias al trabajo de todas y de todos, en este año se logró finalmente esa cifra, que en los últimos 12 meses se ha generado 1 millón de empleos nuevos. Siempre hemos hablado en México de la necesidad de crear 1 millón de empleos por año. Esta es la primera vez en la historia que lo logramos juntos. Contrastémoslo con otros sexenios, otras administraciones que no llegaron a estas cifras y que no tuvieron estos resultados. ¿Por qué sí se están dando en este momento? Pues porque ha habido reformas transformadoras en nuestro país que han permitido la participación amplia del sector privado en sectores tan importantes como el de la energía, con una capacidad adicional de atraer inversiones en telecomunicaciones, una reforma financiera que generó mayores espacios para el crédito, para hipotecas también para los consumidores. La venta de automóviles refleja claramente el acceso de este poder adquisitivo para cada vez un mayor número de mexicanas y de mexicanos. Segundo, el salario mínimo. Comentaba yo con Enrique Quintana antes de empezar el programa el referente de que ha aumentado el salario mínimo. ¿En cuánto? Me refería, Enrique, que este es el aumento más alto que ha tenido nuestro país en salario mínimo desde los 70s. Yo nací, Leonardo, en 1972. Esto quiere decir que para mi generación, quienes tenemos 45 años más o menos, este es el momento en el que el salario mínimo de México ha tenido el mayor repunte. ¿Cómo está la inflación? Si ustedes analizan la inflación de esta administración, registrarán que es la inflación más baja de los últimos 40 años como sexenio. Estos elementos, empleo, inversión, poder adquisitivo del salario, son el reflejo de acciones contundentes de que el país está avanzando por la ruta correcta y no podemos poner eso en riesgo. Ahí participa el sector privado, participan los sectores sociales y claramente participa el gobierno. Ahora, hay problemas, hay que hacerles frente. Los mexicanos quieren ganar más dinero por su trabajo, quieren que no se los roben. Están en contra, están hartos de la corrupción.
estamos todos claramente en un gran debate nacional de cómo esta generación de mexicanas y de mexicanos resuelve un problema que no es nuevo, que es añejo y que no se ha resuelto con oportunidad: combatir la impunidad, combatir la corrupción. Es un cáncer de dos cabezas al cual le tenemos que hacer frente. Pero digo, no es nuevo, porque si tú analizas las administraciones de los gobiernos panistas, no se acabó la corrupción con ellos. ¿Dónde están esas instituciones para combatir la corrupción? Con López Obrador en la Ciudad de México, los escándalos que vimos, videoescándalos de funcionarios de primera línea de López Obrador corrompiéndose. ¿Pero estarías de acuerdo en que se ha acentuado? No, lo que estoy de acuerdo es que se está combatiendo. Y ese proceso es doloroso para un país porque se ve que efectivamente ha sucedido un acto de corrupción y se tiene que combatir poniendo a los corruptos en la cárcel, recuperando el dinero que se robaron, cosa que no se hacía antes, y regresarlo al pueblo de México. Es la mejor manera de prevenir que en el futuro un acto de corrupción quede impune, castigarlo de manera firme. Pero no basta el castigar a la corrupción cuando ya sucedió. Tenemos que llevar a cabo medidas que prevengan que sucedan los actos de corrupción. ¿El combate fue tardío?